Si seguís la actividad de la Federación, habréis visto que llevamos semanas haciendo hincapié en lo importante que es que los entornos laborales cuiden la salud mental de sus empleados y sus empleadas. Y esa fue precisamente la reivindicación que hicimos dentro del acto que organizamos este año con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pensaréis. Pues porque los que estuvimos allí presentes en ese acto tuvimos la suerte de escuchar un testimonio de esos que dejan huella, que retienen todos tus sentidos mientras los vas escuchando y que te remueve un poco por dentro. Y hoy, en este episodio, vais a poder escuchar de nuevo a la protagonista de ese testimonio contar su historia. Soy Javier Muñoz de la Torre y os doy la bienvenida a De Cabeza, el podcast de la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha. Y esta historia que os he contado la protagoniza María Emilia Moraleda, de la Asociación Salud Mental La Roda, a quien saludo ya mismo. Muy buenas, Emilia. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? Pues bien, aquí empezando la mañana junto contigo. Pues mira, Emilia, en este episodio, como he contado, nos vas a hablar de tu experiencia, de cómo afectó a tu salud mental determinadas situaciones que viviste en el trabajo. Pero antes de Sí. empezar, me gustaría preguntarte, ¿por qué te animaste a dar el paso de contar esta experiencia? Pues mira, porque desde aquí quiero agradecer a Belén, la trabajadora social de la Asociación de Salud Mental, de Amar, aquí de La Roda, que me animó a hacerlo porque pensó, yo también creo que a lo mejor contando ese tipo de experiencia podría ayudar a otras personas, pues pues eso, a que si han pasado por un proceso similar, que tengan la esperanza y la fe que con ayuda de esto se puede salir, o sea, de una depresión, una ansiedad o un problema en tu trabajo, de esto se puede salir y me animé por ese motivo, Porque para ayudar a a otras, pesar... Sí, dime, Emilia. sí, sí, que para ayudar a otras personas, es decir, y yo también ahora estoy en la junta directiva de la Asociación Amar y bueno, pues de aquí también se están haciendo varias reivindicaciones y creo que visibilizar temas como este puede ayudar a otras personas. Ujú. Porque a pesar de todo lo que has vivido, que nos vas a contar ahora, ¿tú qué tal estás ahora? Pues afortunadamente muy bien, es decir, mis problemas de salud han desaparecido, estoy ahora mismo en una etapa de mi vida tranquila, feliz, realizada. Entonces, por eso quiero lanzar ese mensaje en positivo que por muy, que no sé, oscuro y negro que veas algunos días de tu vida, pues con ayuda y con profesionales a tu lado y pidiendo ayuda, por supuesto, de una situación complicada se puede salir. Hay luz al final del túnel, es el mensaje que quiero transmitir. Pues nos quedamos con esa frase entonces y nada, Emilia, ya eh, te dejo que leas tu mensaje, que des tu testimonio, que de forma ¿Mm? íntegra, que como lo diste en el Día Mundial de la Salud Mental, en ese acto, que yo creo que al final es la mejor forma de que llegue ya. Cuando Pues quieras, todo intentaré tuyo. contarlo aquí. Desde aquí también agradecerte a ti la oportunidad que me has dado, bueno, pues para volver a contar esto y si puedo ayudar con que ayude a una persona solo, con eso ya me sentiré satisfecha. Seguro que sí. Pues cuando quieras, Emilia. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues muy buenos días. Eh, Vuelvo a recordar qué importante y necesario tema el que abordó este año la Federación para conmemorar el Día de la Salud Mental en Toledo. Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Desde aquí, como he dicho antes, quiero dar las gracias a Belén Sánchez, trabajadora de la social de la Asociación de Salud Mental Amar de la Roda, y a Javier de Muñoz de la Federación de Salud Mental de Castilla-La Mancha, que me han animado y han pensado en mí para contar mi experiencia a todos ustedes. Qué importante es cuidar la salud mental y las relaciones en el entorno laboral, ya que pasamos más horas en el trabajo que en cualquier otro lugar, pero a menudo no se le da la importancia que merece. Muchos trastornos de salud mental se originan en el ámbito laboral, debido al alto nivel de estrés que tenemos en esta sociedad, por el nivel de exigencia y de competitividad. En muchas empresas los trabajadores son solo números y se olvidan que somos personas. Cuando este problema ocurrió, yo era socia de esta asociación y tuve la inmensa suerte de encontrarme con el psicólogo
don Domingo Segovia Garrido, que me ayudó y me acompañó en este proceso, nada fácil de asumir y de salir. Él me devolvió a la vida. Estoy agradecida a la asociación y a los profesionales que me atendieron, así como a mi familia y a mis amigos por devolverme las ganas de vivir y ser feliz, sin dejar de mirar hacia el futuro con fe y esperanza. Recuerdo como si fueran hoy las palabras de mi compañera Emi, que tuvo la inmensa suerte de que la despidiesen antes y que siempre que nos veíamos me decía: María Emilia, te vas a dar cuenta del daño psicológico que te ha hecho cuando salgas de allí. Y saben, fue verdad. Ella de sobra lo sabía, porque lo sufrió en primera persona junto conmigo. Comencé a trabajar en esta empresa en 2007. Fue mi primera experiencia laboral con 25 años. Estuve trabajando allí 11 años y echando la vista atrás, yo no recuerdo que al principio fuese así, pero no sé en qué momento cambió todo y se hizo así de insostenible ir a trabajar. No sé en qué momento empiezas a normalizar situaciones que no son normales, porque era manipulador, mentiroso, autoritario, soberbio y controlador al 200%. Vivía encorsetada 10 y 12 horas diarias, midiendo mis palabras, mis gestos. El agotamiento mental diario era brutal. Lo curioso y triste es que la inmensa mayoría de los trabajadores aceptábamos estos hechos como algo diario y normal, por lo que entonces es todavía peor al asumir esto en grupo. La situación en vez de mejorar empeoró cuando entró a trabajar el hijo del gerente. Eran voces, gritos, amenazas desde las 8 de la mañana. Por mucho que trabajo que realizaras, nunca era suficiente. Me convertí en la persona que nunca me hubiera gustado ser, triste, miedosa. Aparecen la frustración, la ira, la rabia, la desesperación y el miedo. Tienes una inestabilidad emocional y unos altibajos en el mismo día que entras en una montaña rusa de emociones diarias de una a otra sin control alguno. Sus frases las recuerdo hoy casi 7 años después como si fueran ayer. Eres poco hábil. Eres poco astuta. Hay que ser más espabilada. Hay que ser más eficiente. Trabajas mucho y eres muy lista, pero no te cunde y eres muy lenta. Eres demasiado blanda. Yo no te he dicho eso. Ya sabes cómo soy. Sois todos unos inútiles. Vas a salir loca como la otra vez y me detengo aquí porque quiero explicarles esto. Yo desgraciadamente en 2010 tuve un problema de salud mental grave. Tras años de ansiedad, baja autoestima y una obsesión enorme por adelgazar, donde no comía mucho y podía pasar el día con una actimel y una manzana, junto con la medicación que me recetaron para adelgazar, que era incompatible con la medicación que me recetaron para la migraña, los triptanes. Esta situación, sumada al estrés laboral, me llevaron al borde de la muerte. Mi mente hizo cloc. Tras un mal día en el trabajo, el ordenador se desenchufó, pero mi mente también. Pasé de la oficina a despertarme en un hospital atada de pies y manos. Me llevó a un ingreso en psiquiatría, con descoordinación en los 3 ejes, sin saber cómo me llamaba ni quién era. Lo único que quería, eso sí lo recuerdo, era morirme. ¿Cuántas veces pensé, ojalá, y no me levanté mañana? Con esto quiero decir que cuidado que nos pensamos que controlamos la situación hasta que no la controlamos. Cuando falla nuestra mente nos falla todo. Después de este ingreso grave, debería haberme tomado un descanso, pero no lo hice. Volví a mi trabajo en menos de un mes, incluso mientras estaba de baja. Pues si ya les he contado que era complicado el trato antes de este episodio en mi vida, imagínense después lo que fue. Afortunadamente superé la depresión profunda y en menos de un año y medio mi psiquiatra me retiró la medicación
y me dio la alta médica, no sin antes recordarme que debía evitar el estrés y alimentarme adecuadamente. Mi tío también sufría problemas de salud mental y muchas veces me decía, vas a salir loca como tu tío. Empecé a grabarlo con mi teléfono móvil, porque a menudo negaba lo que me había dicho, lo que me llevó a cuestionarme mi propia salud mental. Me repetía que si me iba, nunca volvería a trabajar porque no estaba bien. Me dijo tantas veces que no valía nada que me lo creí. Muchas veces me pedía cosas que luego me decía que no me pedía. O me mandaba un trabajo y luego me decía que no lo hacía. Por eso empecé a grabarlo, porque me llevó a cuestionarme que yo no estaba bien. Con ese testimonio me gustaría dejar claro lo complicado que es para las víctimas que sufren este tipo de maltrato o acoso detectarlo, incluso para nosotros mismos. Difícil explicarlo, difícil demostrarlo y por tanto complicado de denunciar. Es un daño y una violencia silenciosa que no se ve, sutil, intermitente pero constante, y el daño que provoca es grave y a largo plazo. Esos años yo siempre estaba mala. Mi sistema inmunitario estaba tan debilitado que antes que llegase un virus yo ya lo había pillado. El cuerpo habla lo que la mente calla y es una gran verdad. En mi último año en esa empresa recuerdo los domingos con angustia. Le decía a mi madre, mamá, mañana tengo que volver a la cárcel. El punto de inflexión fue cuando mi jefe contrató a una auditora externa, Táctil, para que analizara la empresa, ya que según él, todos los problemas eran porque los trabajadores éramos unos inútiles y no servíamos para nada. En la entrevista con el auditor me derrumbé. Creo que a Ricard fue a la primera persona que le conté y verbalicé, de verdad, el infierno en el que se había convertido mi vida en los últimos años. El auditor lo llamaba, palabras textuales, la bestia parda. Nos pasó un cuestionario confidencial donde escribí de mi puño y letra: quiero venir a trabajar sin miedo y con tranquilidad. Me he acostumbrado a trabajar bajo presión. Necesito que mi trabajo no afecte a mi vida personal. Necesito sentirme respetada y valorada. Gracias a esta encuesta, al describir mi trabajo diario, me di cuenta de los trabajos y responsabilidades que tenía todos los días. Ese auditor contrató y distribuyó el trabajo que yo realizaba entre 4 personas. Y aún se atreven a decirme que no rendía, que era una inútil, que no tenía iniciativa. Hubo un día que no pude más. Era enero de 2018. Por una tontería se pusieron súper violentos. Miré mi reloj. Vi que eran las 6:30 de la tarde y les dije que me marchaba a casa, que ya había trabajado mis 8 horas y que no tenía que aguantar eso más. Se pusieron en la puerta y no me dejaban salir. Al final conseguí salir de esa oficina. Cogí mi coche, me marché, con un ataque de ansiedad horrible y tuve que irme a urgencias. El médico me indicó que los síntomas no eran simplemente de un cuadro de ansiedad reciente. Me dijo que la caída del pelo, las cejas, las pestañas, las lesiones que llevaba en la piel por todo el cuerpo eran consecuencia de un estrés prolongado, que el cuadro de migrañas severas, desajustes menstruales de los últimos meses, los problemas digestivos y la pequeña lesión en el corazón eran por estrés a largo plazo. En esa consulta exploté y me dio la baja. Aún así, al día siguiente subí otra vez a la empresa a terminar todo lo urgente, incluso estando de baja. Mi madre me llevó al psicólogo de la asociación AMAR y en cuanto Domingo me oyó 5 minutos y escuchó uno de los audios que yo tenía grabados, me miró y me preguntó, ¿te puedes permitir parar? Le dije que sí y me dijo, pues ya está, no tienes que hacer nada más. Me llamaron varias veces y como no les contesté llamaron a mi madre, voceando, que está ingresada, que está en el loquero y ha salido loca como la otra vez. Mi madre les contestó, a mí para empezar no me grites, a mí no me vas a hablar como lo haces a mi hija.
Mi hija no está en ningún loquero, está en casa y necesita descansar. ¿Y cuándo va a volver? Mi madre les contestó, cuando esté bien y el médico lo estime oportuno. Qué humillante fue todo. Por suerte, nunca más volví. Ellos se encargaron de ir diciendo por el pueblo y a mis compañeros que me había dado un ataque de loquería. Pero ¿sabéis qué? Es lo más cuerdo que he hecho en estos últimos años. La vida no se acaba por un trabajo, la vida sigue. Una semana después, llamé al ex socio de mi jefe para decirle que había decidido irme. Él me dijo, ¿cuántas veces te lo he dicho? Que ibas a caer enferma como todos los que hemos estado a su alrededor. Mientras tomábamos café, le conté el miedo que le tenía, que estaba muy agresivo en los últimos tiempos y que me había amenazado. Salimos, con la mala suerte que al cruzar el paso de peatones oí el coche de lejos. Digo, es él, y me dijo tranquila. Todavía recuerdo las palabras de Cleto. A ver, María Emilia, es controlador y mala persona, pero de ahí al miedo que tú le tienes, que estás temblando ahora mismo, no es normal. Tú sigue tu vida, que no puede hacerte nada más. Al día siguiente, mi jefe y su hijo le dieron una paliza. Cuando me enteré, por poco me da algo. ¿Cuántas veces me he culpabilizado por este hecho? Ha sido una losa que he llevado en mi cabeza y en mi corazón por mucho tiempo. Decidí demandar para extinguir mi contrato de trabajo, pero mi abogado me informó que la empresa no quería despedirme y que debía regresar. Tras un mes de baja, el abogado propuso ir a juicio con las grabaciones, pero me advirtió que mi ingreso en psiquiatría 8 años atrás podría perjudicarme, que se cuestionaría mi salud mental. Qué injusto. Si yo tenía mi alta de 2011 y la ansiedad y la depresión que tenían eran consecuencia del trabajo, ante el temor de que se cuestionara mi salud mental y tras la agresión a Cleto, decidí renunciar. Le di una carta de dimisión que fue mi carta de libertad. El 19 de marzo del 2018, un mes después, tuve la inmensa suerte de comenzar a trabajar en una nueva empresa, Gasóleo Sánchez y Murcia, donde fui valorada y respetada. Pero ahí no acabó mi pesadilla. En mi primer día de trabajo me llamó mi madre que había llegado a casa un burofax amenazándome. En esa oficina estaba yo sola y él iba y aparcaba puesta el coche frente a la oficina y me observaba. Mientras desempeñaba mi nuevo trabajo, tenía que hacer como si no me pasara nada. Sacar mi nuevo trabajo adelante, atender a la gente con una sonrisa, lo que me generó una gran angustia. ¿Cómo le cuentas a tus nuevos jefes esta situación? ¿Cómo cuentas que vas a denunciarle a la inspección de trabajo? Se acaba de llegar a la empresa y casi que no te conocen. Al mes llamé al abogado de la empresa Gasóleo Sánchez y Murcia. Le expliqué dos cosas. Le mandé el burofax y al día siguiente tenía un carpintero instalándome una cerradura eléctrica en la oficina. Me ha costado mucho hacer este relato. Volver a pensar y plasmar mis sentimientos y emociones no ha sido fácil. Gracias a Dios, muchos de mis problemas de salud han desaparecido. No somos conscientes del daño que puede hacer el estrés en el cuerpo alargado en el tiempo. Al final, tu cuerpo y tu mente enferman para defenderte. En mi siguiente trabajo descubrí que existen las personas trabajando, no los animales. En julio de 2018 decidí interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo, aunque para mí ya no serviría de nada. Quería evitar que otros sufrieran el infierno que yo pasé. Tras la denuncia, sufrí un nuevo susto cuando intentaron sacarme de la autovía, lo que me provocó un gran temor. Pero el miedo no puede bloquearnos. Hay que denunciar. No se pueden permitir estas injusticias. Al par de años de todo esto, Cleto me llamó para decirme que le habían diagnosticado un tumor cerebral y que necesitaba mi ayuda. No fue fácil volver a entrarme en la cabeza de mi jefe para adivinar sus pensamientos.
Ayudé a su abogado y a su familia en todo lo que estuvo en mi mano. Reconozco con vergüenza hoy que lo ayudé, pero no sin temor ni miedo de que él se enterase. Lo ayudé hasta su último día. Él falleció en junio del 2022. Le prometí a Cleto antes de marcharse que solucionaría mis miedos y todos mis problemas. Tenía mucha rabia y rencor. Qué injusta era la vida. Esta situación me llevó a decidir que el miedo no controlaría más mi vida. Sin embargo, las pesadillas y la ansiedad regresaron y comencé terapia nuevamente. Me di cuenta que podía desempeñar un trabajo mejor del que tenía y vencí mi miedo de volver a ese polígono. Busqué y encontré una nueva oportunidad laboral en Suministro Fresneda. Ahora trabajo en un ambiente tranquilo, donde me siento respetada y valorada tanto por mi jefe como por mis compañeros, recuperando así mi autoestima y mi identidad, y donde he vuelto a crecer profesionalmente. Con esto quiero decir que de eso se puede salir. Buscando ayuda profesional se puede salir. ¿Cómo se pasa página después de una situación así? Creo que se pasa página con el tiempo, con ayuda de los profesionales y, por supuesto, de un psicólogo. Desde aquí reivindico la importancia que tendría la atención de un psicólogo en los centros de atención primaria. Estoy segura que evitaría mucha medicación y muchas bajas. Se pasa página armándote de valor, volviéndote a querer a ti mismo por encima de cualquier cosa, con el amor y la comprensión de las personas que te quieren, de tu familia, de tus amigos, que te ayudan a salir de ese pozo oscuro. Se pasa página reconociendo que estás siendo víctima de malos tratos. Aunque tu verdugo te diga, estás loca, tú sin mí no serás nada. No estás loca, ni estás loco. No estás sola ni estás solo. Tú no tienes la culpa. Hay muchas personas aquí fuera que están deseando ayudarte. Solo tienes que pedirlo y explicar lo que te pasa. No se puede vivir en silencio y anulada eternamente. Lo peor de gestionar creo que es la vergüenza, la culpa hacia uno mismo, el perdón, pero no el perdón hacia ellos, sino el perdón a uno mismo, por resignación. Es fundamental el perdón. El perdón es un acto de amor propio. No se puede vivir con rencor. Se pasa página denunciando ante la inspección de trabajo para que nadie pase por lo que tú has pasado. Se ha avanzado en la prevención de riesgos laborales y en protocolos contra el acoso, pero el papel todo lo aguanta, pero el maltrato psicológico sigue camuflado en nuestra sociedad. Y por último, permítanme decirles que los trastornos mentales, la depresión, la ansiedad, no son discapacitantes. A nadie que tenga diabetes o colesterol le niegan un trabajo. A nadie que se le rompa un pie o tenga un cólico en el riñón lo despiden. ¿Por qué lo hacen cuando una baja es por enfermedad mental? Son igual de capaces y profesionales que eran antes. Solamente han tenido un bache en sus vidas. Y muchas veces el trabajo te ayuda a superar un problema de salud mental, como fue mi caso. ¿Por qué entonces se le niega un trabajo a estas personas? Debería ser un derecho fundamental. Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Muchas gracias por escucharme y espero que este testimonio les sirva de ayuda. Pues seguro que sí, Emilia, seguro que sí, que si alguien que nos está escuchando ha pasado por una situación similar, seguro que tu testimonio le va a ayudar porque a veces, como decías, cuando estás ahí abajo, al fondo del pozo, parece que no hay Mm, salida y que eso va a ser una constante en en tu vida, que no vas a poder salir de esa situación. Pero ejemplos como el tuyo nos demuestran que sí que es posible sí, y que es importante pedir ayuda, ¿no? Y apoyarte en tu entorno para conseguir salir de ahí, ¿no? sí. Y además en profesionales que te ayuden a reconocer lo que te está pasando, porque muchas veces ni tú le pones nombre. Yo, de verdad, me creí que no servía para nada, no valía para nada, que la culpa la tenía yo.
y otra persona y un profesional te debe o sea, te ayuda a ver y a poner nombre a lo que te está pasando. Mm. Efectivamente, Pues, pues por la importancia de supuesto, pedir rodearte ayuda tanto a tu entorno como a un profesional, ¿no? sí, sí, eso es fundamental. O sea, creo que lo más difícil de todo es pedir ayuda y decir lo que te pase, poner nombre e incluso tú decir, esta situación no va a ir a mejor. Es que si esta situación sigue, yo, yo me planteé desaparecer, Javier. Ujú. Yo pensé muchas veces en por desaparecer. Con eso se Mm. acabaría el problema y no. Si tú pides ayuda, hay, vamos, 20 cosas antes que pensar eso. Hay que verbalizar, apoyarte en la gente que te quiere y de ahí se puede salir. Ese es el mensaje que quiero lanzar, que por muy oscuro que te parezca el pozo, pidiendo ayuda y intentando cada día superar lo que te esté pasando y ver que eso puede ser así, pero como he dicho, la vida no se acaba por un trabajo, la vida sigue. Ujú. Pues nos quedamos con ese mensaje y también con la importancia, como venimos reclamando en este trimestre en el que hemos celebrado el Día Mundial de la Salud Mental, de cuidar la salud mental en los entornos laborales, porque igual hay Importantísimo. situaciones que no llegan a ser tan graves como la tuya, pero sí que pues, tienen la suficiente gravedad para fastidiar, a empeorar la salud mental de las personas que lo están sufriendo y, y nadie tiene que pasar por eso, ya sea una situación más grave como la tuya o algo menos grave, pero nadie debería de ver su salud mental empeorada en el trabajo, por eso la importancia de Y cuidar que y además, denunciar cuando se den estas prácticas. Sí, dime, Javier, Emilia. pasamos, todos pasamos casi más tiempo en nuestro trabajo que en nuestra vida eh, personal. Entonces, es importante que estemos bien. A ver, todos tenemos situaciones eh, cotidianas que, bueno, pues no todos los días vamos contentos y súper felices y todos los días hay problemas que solventar, pero eso no quiere decir que las empresas cuiden ese entorno. Creo que la mayoría, bueno, no te voy a decir, tampoco voy a ser catastrófica, pero el 50% de las enfermedades profesionales o personales que tiene una persona derivan de la salud mental, porque al final, si el ordenador falla, como yo digo, el ordenador central falla, te falla todo. Mm. Y muchas veces enfermamos por no cuidar nuestra salud mental y creo que en este caso las empresas y los jefes deben de ser conscientes de eso. Efectivamente, de hecho de ahí uno de los datos que dábamos en estas semanas pasadas, durante el mes de octubre, por el Día de la Salud Mental, era que 600.000 bajas hubo el año pasado por problemas de salud mental, bajas laborales. Entonces, bueno, es patente que está suponiendo un problema para las personas y también desde el punto de vista de las empresas para las empresas, porque al final es un volumen de bajas por problemas de salud mental muy elevado. A las empresas también, aunque sea por egoísmo de su productividad, también les sale rentable cuidar la salud mental de sus empleados y empleadas. Así Creo que que sí, porque en charlas de profesionales, de médicos, creo que tanto tú como yo hemos estado escuchando que al final el tener una mala salud mental, es decir, una depresión, al final eh, liberas cortisol, que eso eh, modifica otras hormonas que inflaman el cuerpo y tú me has dicho el dato de 600.000 bajas que bajas son labores, directas de salud mental, pero es que hay otras efectivamente. Mm. cubiertas, pues de lo que yo te decía, yo iba al médico y migrañas horribles, trastornos del periodo, o sea que al final visitan muchos médicos que no es salud mental, al final cuando uno tiene una depresión o ansiedad tiene que ir a un psicólogo o un psiquiatra, pero antes has tenido que ir a otros médicos, o sea que muchas enfermedades que no están diagnosticadas de salud mental derivan de la salud mental. Javier. Ujú. Efectivamente, la somatización, que al final un problema de salud mental se deja notar en el resto del cuerpo y o eres más vulnerable a otras enfermedades. Ujú. Efectivamente. Tu sistema Pues inmunológico. Eso te lo digo yo en primera persona y no soy o sea, que conozca más gente que le ha pasado, que desgraciadamente pues pasa. Entonces, debemos de ser conscientes de esto y cuidar nuestras relaciones en el entorno laboral, tanto con compañeros,
como con los jefes, creo que deben de ser conscientes y tener políticas eh, en las empresas y la prevención en riesgos laborales debemos de incidir en esto, en cuidar. Creo que a veces, mm, no creo que muchas veces los empresarios descuiden esto o sea, adrede, Por ni no, maldad, efectivamente. muchas veces es por desconocimiento o porque no te piensas que a lo mejor esa situación puede desencadenar algún problema en salud mental. Ujú. Efectivamente. Pues con ese mensaje, Emilia, y con el mensaje de que por muy abajo que estés en el pozo, siempre se puede salir si pides ayuda, pues nos quedamos y despedimos este episodio de cabeza. Si os ha gustado este episodio, suscribíos para no perderos ninguno y os animamos a compartirlo en redes sociales para que llegue a más gente este tipo de mensajes. Y Emilia, a ti te damos muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por contar conmigo. Y volveremos con más sobre salud mental en el próximo episodio de Cabeza, un podcast de la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha, con el patrocinio de la Consejería de Bienestar Social y la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por escucharnos.